buenos días. La verdad que con mi tono de voz yo creo que hubiera sido suficiente sin micrófono, pero bueno, por la grabación voy a saludar primero a todo el mundo que ha venido hoy a la mesa redonda a navegar por el pliego, abrir, splash, cerrar, que se ha formado con motivo del encuentro, del tercer encuentro internacional de interacción gráfica, un encuentro que han organizado desde la Universidad de Vigo, desde el grupo de investigación de X5. Luego os presentaré a la mesa, pero antes quiero presentar al director de Encuentros Complutense, José Manuel García Vázquez, que ha tenido la amabilidad, junto a Celia Sánchez y todo su equipo, de apoyar, y por supuesto Borja Jaume, de apoyar este proyecto, esta iniciativa aquí, que se compone un poco esta actividad de dos partes. La primera es esta mesa redonda, en la que vamos a abordar el tema del pliego y también del libro desde diferentes aspectos. Y luego tendremos la inauguración de la exposición, que si ya os habéis pasado, pues está en el hall delante justo del salón de actos, en lo que es la sala vestíbulo. Quiero agradecer, porque siempre es bueno agradecer a las personas que nos apoyan, quiero agradecer al equipo de montaje, que son alumnos de grabado en relieve, colaboradores, mi colaboradora, maestro de taller, Rosana, en fin, todos los que han aportado, colegas que han aportado algo en el montaje de la exposición, que ha quedado preciosa la exposición y precioso el montaje. Y los que me conocen ya saben que yo soy muy dada a ser positiva. Así que doy la palabra a José Manuel, luego él me la devolverá a mí y yo os iré presentando a nuestras invitadas, a las que también agradezco que estén sentadas y acompañándome hoy aquí. Así que nada, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí y gracias a Carmen Hidalgo de Cisneros, que fue la que vino a plantearnos un poco si queríamos colaborar. No lo dudamos, el proyecto nos pareció muy interesante y enseguida dijimos que sí. Ha sido muy fácil porque prácticamente nos lo han dado todo hecho. Cosa que suele ocurrir aquí también en esta facultad, que yo creo que es con la facultad que más colaboramos. Llevamos prácticamente 2 años de Encuentros Complutense y yo creo que hemos hecho como seis cosas ya con esta facultad, que claro, teniendo en cuenta que hacemos como unos 40 encuentros al año, es mucho para una universidad tan grande. Iniciamos la colaboración con Margarita González, la vicedecana de Cultura. Hicimos 2 grandes proyectos que son Entre Acto, que lo conoceréis, y Encuentros Sonoros, que por cierto se inaugura el próximo día 26 de octubre, que son encuentros más grandes porque se repiten cada año. Luego tuvimos también, que contamos con ella, está aquí Marta Aguilar, profesora de esta facultad, y que hicimos un seminario, que era un formato diferente, un seminario, colaboramos con ella en la elaboración de un seminario internacional por print sobre la impresión del libro de artista, y que estamos a punto, ¿no?, de publicar el resultado. Y también una cosa que hemos hecho con una mesa redonda y una exposición entre mitos con otra profesora de esta facultad. Bueno, yo creo que algo hacemos bien porque Carmen Hidalgo de Cisneros vino a vernos y enseguida le dijimos que sí, y estamos ansiosos de ver esto, de navegar por el pliego que es y escuchar la mesa redonda y luego ver la exposición. Por mi parte, nada más. Gracias por venir y gracias a todos y a todas las participantes, sobre todo por hacer esto posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bien, voy a presentar a la mesa, a ver si aunque me lo sé de memoria, pero a lo mejor los títulos no tanto. Lo digo porque hemos hecho un enfoque un poco desde varios puntos de vista, digamos, ¿no? Y entonces tenemos por un lado de lo que es la exposición y lo que es el proyecto en sí. Tenemos a la doctora Ana Soler, del grupo de investigación de X5 de la Universidad de Vigo, que es su directora, y ella va a hablarnos un poco del proyecto del encuentro, ¿no? O sea, y de todo lo que hacéis en el grupo de investigación. Anne Heibert, que es colaboradora y es investigadora en el mismo grupo, sería la siguiente que va a intervenir, es también del grupo de X5, con el que estamos muy contentas de colaborar, y ella va a presentar el proyecto en sí, los resultados, que están siendo muy ambiciosos, porque el proyecto son 17 centros de 11 países diferentes,
La obra son 224 piezas que componen un libro único, que es un libro colaborativo, cuya autoría no está todavía clara, ¿no? O sea, no se sabe reconocer de quién es cada pieza, y sobre eso vamos a debatir un poco en la mesa redonda de hoy. Es decir, sobre la particularidad de hacer un libro donde desaparece en realidad la huella del autor, si sí o si no, y cómo se hace ese planteamiento, ¿no? Que lo vamos a resolver también un poco pues, en el debate posterior. Luego tenemos a Miriam Cantera, que va a ser la tercera que va a intervenir, que es directora del Mono de la Tinta, una galería. Bueno, tengo que decir que todos los integrantes de esta mesa somos artistas. Yo creo que eso también tiene que quedar claro, ¿no? Que tenemos una trayectoria y una carrera artística que a lo mejor muchas veces queda como en segundo plano, pero es que eso es investigación también. Cuando se dice somos investigadores en Bellas Artes, somos investigadores en el libro, quiere decir que nos estamos dedicando a ello desde todos lados. Entonces, bueno, Miriam, aparte de ser artista y aparte de ser también una de las participantes en el pliego de Madrid, porque es la propuesta que hicimos de 20 pliegos, ella también estaba invitada, y es la directora del Mono de la Tinta, un taller de grabado y estampación en el centro, en la Latina. Bueno, que tiene, aparte de un poco lo que es todo su labor de taller, tiene también una línea de formación que es bastante importante y sobre todo para todos vosotros que estáis ahí sentados, pues muy atractiva, ¿no? Porque es una manera de conocer y de lo que es la práctica de grabado y también la práctica con su nicho de mercado correspondiente. Como cuarta integrante de la mesa tenemos a María José Subiela Bernat, que es diseñadora gráfica, especialista en el diseño editorial, en el diseño de libros. Conozco su obra desde hace muchísimo, nos va a hacer un enfoque, yo decía, sin tu ponencia la mesa se quedaría coja, porque nos va a acercar a otra rama que en Bellas Artes no estamos tan acostumbrados, porque parece que la hemos separado, ¿no? Pues tenemos el grado de diseño, el grado de Bellas Artes, pero realmente las disciplinas ya veis que se están borrando. Uy, voy a tomar un poquito de agua, un momento. Y ella nos va a hablar justamente de lo que son los procesos de diseño del libro, de lo que es el diseño de contenidos y su paso un poco pues, al libro, con unos ejemplos que nos trae, que creo que la verdad que van a, digamos, enriquecernos a todos, aunque seamos justamente los invitados, y sobre todo aquí veo que están los grupos de grabado, ¿no? Tanto de litografía como de grabado en relieve. Y Mónica Oliva Lozano, que es compañera del grupo de investigación El libro de artista como materialización de pensamiento. Ahí es un grupo que está muy activo, que hacemos muchas cosas. Nos va a presentar un poco lo que es la página web. Y luego, bueno, cerraré yo recogiendo un poco, intentando también dar respuesta a cuestiones que a lo mejor queden planteadas para también iniciar después un debate con todos vosotros. Que me gustaría que fuese abierto. Me gustaría que estuviésemos cómodos a pesar de los micrófonos, la cámara, las luces, los ordenadores. Me apetecería que fuese, pues eso, dinámico. Tengo que decir también que entre los que están aquí sentados, pues están artistas que han participado en el pliego. Y entonces, cuando lo cuente Anne, veremos que efectivamente la selección en el caso de Madrid se hizo con egresados, o sea, alumnos que ya habían terminado la carrera, con alumnos que estaban en activo en ese momento, con investigadores y artistas vinculados a la UCM y, a ver, ¿me estoy dejando algo? Yo creo que nada más. O sea, y ya he hablado mucho. Ahora doy paso a Ana Soler. Vale. Y nada, dándote las gracias ya por estar aquí. Esto, tengo que darle algo. A ver. Hola. Hola, buenos días. Bueno, pido perdón por mi voz, estoy un poco ronca, pero voy a intentar en mis 5 o 10 minutos contar cuál es mi papel en este proyecto. Bueno, yo soy la directora del grupo de investigación de X5, Digital and Graphic Art Research, de la Universidad de Vigo. Soy artista y profesora investigadora. Yo creo que muchas veces a los alumnos no queda claro que los docentes tenemos también la misión de investigar.
Y en Bellas Artes, a lo mejor en ciencia está muy claro, ¿no? Pero en Bellas Artes o hay muchos profesores que no lo hacen o no lo hacen visible. Entonces, cuando llegué a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, me planteé eso como una prioridad y una necesidad totalmente relacionada con la creación. Entonces, de ahí surge este grupo de investigación que bueno, lo integramos 2 directores, que Ana Soler y Caco Castro. Luego tenemos otros, es un grupo pequeño, como veis, no somos muchos, pero somos muy activos y muy guerreros. Y entonces, pues parece que somos muchos, pero somos pocos. Tenemos aquí a Marina Núñez, que las conocéis, a Anne y Elena La Peña, son 3 titulares. Y luego tenemos otros investigadores predoctorales y postdoctorales. Luego tenemos multitud de colaboradores, pero estos, digamos, son los que integran el grupo. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es la innovación en la metodología. Es decir, nosotros creemos que investigar en Bellas Artes quiere decir aportar creatividad en la manera de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, queremos innovar en ese sentido. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro grupo, que está totalmente vinculado con el arte múltiple, partimos del grabado, pero con un pie en el futuro, en el arte contemporáneo. Tenemos una importante, o creemos reflexionamos sobre la relación entre arte y ciencia. Creemos en el diálogo de la cultura con la industria, como una pata que une la universidad con la sociedad. Y creemos también en que tenemos una misión como investigadores de difundir y transmitir el conocimiento a la sociedad, ¿no? Es decir, tenemos que dar a conocer qué estamos haciendo, cuáles son nuestras preguntas, qué nos hacemos y cómo intentamos resolverlas. En ese sentido, pues nuestra línea de investigación es el concepto de original múltiple, en toda su amplitud. O sea, nos centramos en ese concepto y a partir de ahí intentamos combinar el conocimiento intuitivo con el conocimiento científico para aportar otros conocimientos nuevos, ¿no? Porque, como sabéis, pues hay muchas cosas ya hechas y innovar, investigar, no es fácil. A nivel visual, a nivel conceptual, a nivel filosófico, no es fácil decir cosas nuevas. Entonces, nuestro planteamiento es lo que llamamos la investigación en la frontera. ¿Qué es la investigación en la frontera? Es en esos límites entre el arte y la ciencia, entre la razón y la intuición, esos borderlines que creemos que en la frontera es donde pasan las cosas interesantes. Como tal, si investigamos en la frontera, es decir, no nos definimos ni en un sitio ni en otro, creemos que podemos aportar nuevos caminos, nuevos recorridos. ¿Qué nos hacen esos nuevos recorridos? Pues nos hacen llegar a unos resultados inesperados, porque el planteamiento no es un camino que esté escrito, sino estamos planteando nuevos caminos, conjugando cosas que antes no estaban conjugadas. A lo mejor es un poco, a veces parece inverosímil, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a mezclar? Como cuando el proyecto que hicimos en Japón con Epson, le decíamos a los técnicos de Epson, bueno, y si inyectamos mermelada en un plotter, ¿qué pasa? Y los decían, ¿pero mermelada en un plotter para qué? Bueno, los artistas nos hacemos ese tipo de preguntas y planteamos y vamos a llevar a resultados inexplorados. Entonces, en ese sentido, tenemos un triple enfoque en la investigación. Lo primero es un enfoque teórico-conceptual, o sea, creemos que hay que reflexionar, pensar qué estamos haciendo y para ello nos gusta combinar conocimientos de antropología, filosofía, estética. Es decir, no somos un grupo de grabado, estamos abiertos a dialogar con arquitectos, con otra gente que nos va a aportar nuevas cosas a nivel teórico y conceptual. El segundo enfoque es científico-técnico. Creemos que la técnica en el grabado es básica, si no sabes de técnica no puedes hacer, pero creemos que hay que profundizar más, porque todo el conocimiento profundo a nivel gráfico está en la industria, está ya hecho, nosotros creemos que estamos inventando a lo mejor una técnica y tal, y en la industria y en la biología, en la química, está ya hecho todo, entonces tenemos que conectar con esa industria para que nos aporten nuevas propuestas.
Y además creemos que tenemos que reflexionar, o sea, los artistas tenemos que profundizar en saber químicamente cómo funciona una tinta en un plotter, qué es un sistema piezoeléctrico. No vale que otros técnicos nos digan, digamos, cómo funcionan las cosas. Tenemos que saber profundizar en eso. Y luego el enfoque último y primero, que siempre lo digo, es el artístico práctico. Nuestro principio y nuestro fin es el arte. Todo este pensamiento es para resolver preguntas a veces tontas que nos planteamos a nivel artístico y visual. Entonces, en este sentido, nos situamos en el campo de la gráfica, que nosotros denominamos de campo expandido. En la obra múltiple, y nos interesa todo el tema de la sostenibilidad e iniciativas de bajo impacto a nivel técnico, ¿no? Vale, entonces, bueno, este es un poco nuestro esquema: ciencia, arte, industria, teoría, práctica. Han pasado 5 minutos ya. Vale, joven. Vale. Bueno, entonces, en estos 3 proyectos lo que hacemos es, publicamos libros, hacemos investigaciones y tenemos una serie de publicaciones donde a veces invitamos a comisarios. Os pongo así algunos ejemplos de cosas que hemos hecho a nivel práctico. Hicimos un estudio muy extenso sobre el grabado láser, fotopolímeros, mapas invisibles para una gráfica electrónica, de la huella incisa al grabado con luz. Estos son miradas al microscopio de cómo se ve el grabado al microscopio electrónico. Esta es la impresión piezoeléctrica, que analizamos todos los sistemas de impresión, todos los papeles, miramos al microscopio todos los papeles con recubrimiento, cómo químicamente, luego hicimos otro proyecto sobre la galvanografía. Y este libro que lo que hicimos es introducirnos en todas las matrices, también a nivel de microscopio. Está publicado en ebook, interactivo también. Sí, todos los libros están en la página web y los distribuye una editorial catalana que se llama Coma Negra. Luego tenemos otra rama de trabajo, que es donde se inscribe este proyecto, que es la transferencia en la docencia. Creemos que la investigación no tiene sentido si no la hacemos conjuntamente con nuestros alumnos. Entonces tenemos una línea que se llama The Print Factory, donde invitamos a alumnos o exalumnos a hacer proyectos, es decir, le hacemos seguimiento a gente que creemos que hemos influido con nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, y publicamos libros, hacemos exposiciones con esta gente, ¿no? Entonces el primer volumen se llama Print Factory 1, ¿no? Este segundo también fue un proyecto, hacemos también proyectos internacionales, un proyecto que hicimos con Angoulême, que se llama De la huella a lo numérico, y también fue un proyecto colaborativo con profesores, con investigadores y alumnos de la Universidad de Angoulême. Siempre intentamos cuidar mucho el diseño editorial porque creemos que es importante. En este proyecto se hizo este libro. Luego el Print Factory 2, que es otro libro que hicimos también con alumnos, que ya sí que es sobre el libro de artista, ¿no? Que es un poco donde nos ubicamos ahora mismo. Lo presentamos en Adlibris, en fin, hacemos, ¿ves? En Alferias. Voy aligerando. Tenemos vinculado. Y hacemos encuentros de interacción gráfica, ¿no? De arte y diseño. Este es otro libro que se hizo sobre el manga, que es donde ahora el proyecto nuevo que tenemos es sobre cómic de campo expandido y libros de artistas digitales, y es donde estamos. Este libro se está vendiendo muchísimo porque no había nada publicado sobre es una tesis doctoral adaptada es de un colaborador que ha estado en el Kyoto International Manga Museum, 2 años en una universidad japonesa, en fin. Hacemos congresos, y el último proyecto donde estamos se llama Multiplex, Arte y Sostenibilidad, que también es donde se ubica un poco este proyecto a nivel conceptual, porque realmente hablamos de que la multiplicidad
o sea, la manera de ver las cosas desde la complejidad, es decir, no desde un sitio sino de otro, de entender que por eso este libro es múltiple, porque se puede leer desde muchos puntos de vista, está entendido desde la perspectiva de la complejidad, que es una teoría filosófica que permite compaginar arte y ciencia y considerar estos dos conocimientos como complementarios, ¿no? Y bueno, así paso. Tenemos varios proyectos financiados a varios niveles y bueno, encontraréis más información en la página web del grupo. Sí. Y luego, más adelante, si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Porque ya dejamos la ronda para el final, si os parece. Sí. Hacemos un poco, vamos pasando. Pasa aquí. Entonces, ahora le... Ahora damos la palabra a Eiber, Ay, que nos hablará del proyecto sí. justamente del Ay, lo tienes al revés. Cuidado la presentación. Vale. Bueno, mírame tú ahora. Bueno, yo os voy a presentar lo que es el proyecto en sí. Como veis, yo tengo acento francés, pero llevo más de 30 años en España y me considero ya también gallega, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, aún me queda el acento. Es un proyecto internacional, como habéis visto, donde participa, ya lo dijo Carmen, centros y escuelas de distintos países. Iremos viendo. Retomo un poco el paso desde lo que comentó Ana, desde esa idea del grupo de investigación, desde ese objetivo que tenemos de transferencia en investigación y docencia. Y esto nace de algunos otros proyectos anteriores de los que éramos socios, como los de Madrid ahora, es decir, unos proyectos que nos han llegado desde el extranjero, como este en concreto que se llama La Miniatura, también donde habían participado 11 centros de 6 países y con 222 obras, que era muy bonito porque era un concepto de, como veis, de obras muy pequeñas, miniaturas, también donde igual participan artistas y alumnos. Entonces fue los dos proyectos anteriores, el de la miniatura y este que era Contín, es decir, canciones tradicionales a través del mundo. También era un proyecto muy bonito, más ilustrativo, digamos, ¿no? Y también relacionado con la gráfica. Estos proyectos nos llegaron y nosotros participamos y enviamos. Y después eso, al ser cada obra está editado por todos los números de los países, tenemos cada centro después se queda con un conjunto de obras. Y nosotros nos gustó mucho estos proyectos y entonces decidimos convocar uno, ¿no? Entonces este proyecto que convocamos tenía que ver con este proyecto de multiplex del que os habló Ana antes, ¿no? En este proyecto que os habló Ana, habíamos realizado también una publicación invitando a artistas como Daniel Canogar, también a teóricos sobre el libro de artista, por ejemplo, como Brogovsky en ese caso, ¿no? Distintas personas dentro del mundo del arte o del pensamiento a reflexionar en torno a esa idea de la complejidad, ¿no? Un poco desde también la idea del arte múltiple. Y ya como veis, para complicar este proyecto, ya que nosotros siempre nos complicamos la vida, en vez de hacer un libro sencillito, ya habíamos hecho cada intervención, cada texto que nos mandaron, después los maquetamos en cuadernillos diferentes. Entonces ya estaba un poco esa idea del diseño, ¿no? Del diseño, también del pliego, y después todos esos unidos en una sola caja, ¿no? De alguna forma fue esto. Y entonces dentro de por ejemplo, yo tenía uno que se llama Pliplex, que había hecho para ese proyecto, en lo que ya se pone las bases del siguiente proyecto, del proyecto del pliego. Porque en complejidad ya tenemos el prefijo, el sufijo, vamos a ver qué es el ple, ¿no? Este ple. Eso viene, para pliego, y todo eso viene de la palabra plec o plexus. Plec es una palabra más antigua del latín, plexus es del latín, y son palabras que han dado una serie de otras palabras. En sí, estos sufijos querían decir plegar, trenzar, tejar, entrelazar. Claro, eso ya es un poco entrelazar, tejar, trenzar, son un poco la definición de lo que es la complejidad, como veis.
Entonces después, a partir de estos sufijos ple, pli, hay un montón de palabras muy interesantes que han motivado este proyecto siguiente, ¿no? Como por la complejidad, plegar, desplegar, duplicar. También múltiple, que no lo pensamos. Múltiple viene de pliego, ¿no? de este concepto. Complicar, que también somos unas especialistas, implicar, replicar, aplicar, explicar, es decir, estamos en la universidad, tenemos que explicar las cosas, ¿no? Y somos cómplices todos, ¿no? Entonces, todas estas son palabras que dicen mucho y todas vienen de lo mismo, del pliple, ¿no? Bueno, eso era para resumir el número, los países que participan, ¿no? en este proyecto que llamamos el pliego doble desdoblado, ¿no? Con esa idea, ¿no? ya iréis viendo, ¿no? Si los que habéis montado el proyecto ya sabéis de qué va, ¿no? Que habéis montado la exposición, digamos. Para eso lanzamos una convocatoria ya en enero de 2016 a diferentes centros. Tuvimos que acotar enseguida porque esto era como una bola de nieve, de repente teníamos centros y centros que se querían apuntar y dijimos, mira, 2 centros por países, porque si no era el proyecto infinito, ¿no? Y máximo 20 obras por centro. Tuvimos que acotar, ¿no? Y ya con esto tenemos más de 200 obras. Como veis, empezó en enero 16 y la primera exposición se hizo el año siguiente y ahora ya estamos con todas las exposiciones que se van haciendo en todos los países. Después vais a ver, ¿no? Distintos tal. Eso era el pliego de la convocatoria. Era muy claro la convocatoria, lo que había que realizar, cómo hacerlo, es decir, en un trozo de papel de ese tamaño, doblado entre 2, se trataba de intervenir sobre el espacio en sus 4 subespacios, reflexionando sobre la idea del pliego y del pliegue, ¿no? Como concepto y también como proceso. Se podía utilizar técnicas gráficas y otros recursos que generan imagen múltiple. Los que habéis montado la exposición habéis visto que ahí tenemos el abanico completo de casi todas las técnicas gráficas que se pueden utilizar hoy. Aún hay algunas más, ¿no? Pero está muy representado, desde las técnicas más tradicionales, el linóleo, la xilografía, hasta las digitales, hasta incluso hay algo de offset. Y permitíamos también intervenciones manuales, es decir, este concepto de gráfica abierto, donde la esencia es lo múltiple, pero se puede también llegar a una obra única a través de esto. Y también con ideas de variaciones. Vosotros no lo veis, pero hay muchos artistas que han apostado en su edición de 20 ejemplares, pues en hacer obras distintas, ¿no? 20 diferentes, 20 variaciones. Pedimos una edición de 20 para que cada centro participante pudiera tener su lote después de obra, y quedaban algunas para intercambios. Mandamos 2 para cada artista, 2 piezas para intercambios. La idea final era que todos esos pliegos se pudieran combinar en un libro, en un volumen, que al final el libro cuando se hizo caja, cuando lo vimos se hizo en capítulos, porque vimos que era enorme, ¿no? Y también la idea sin encuadernar, porque claro, pues se podría haber encuadernado los pliegos, pero la idea es que quedará la posibilidad de montar después todos estos pliegos de forma en cada centro diferente, de reflexionar delante de todas estas, reunimos todos, que eran muchísimos, ¿no? Cuando los teníamos, fijaros, bueno, los que habéis montado habéis visto, era una multitud, y cuando vemos eso podemos ya empezar a ver que se crean relaciones, ¿no? A lo mejor entre este y otro de aquí, y otro de aquí, entre los distintos países. Ya podíamos hacer combinaciones entre los distintos. Ya estamos, sí. Bueno, 7 minutos. Bueno, te voy a aligerar. Porque tenía ahí una cosa un poco más conceptual, pero vamos a ir rápido. La frase de base del proyecto era esta frase, ¿no? La culminación del libro está definida por el pliegue. Plegar una hoja en 2, este simple gesto genera una forma profunda, compleja y movediza. Eso lo dice Michel Melot en un libro que se llama Livre, ¿no? Que es un libro muy interesante, es un libro en francés donde habla de lo que es el concepto de libro, qué significa el libro códice, ¿no? El libro físico, como nació, bueno, no me voy a extender. Hay un texto traducido en español
un resumen de este libro, el libro como forma simbólica en la web, lo podéis encontrar fácilmente, de Michel Melot, y es realmente muy claro todos sus conceptos y las ideas. Yo he trabajado a partir de este libro, mi pliego es fotocopia, es copia de este libro, después donde he subrayado con serigrafía lo que era importante, ¿no? Dentro de esto. Hay un capítulo en ese libro que se llama Así piensa el pliego, ¿no? Libro. Y he superpuesto lo que son los capítulos de los subcapítulos de este capítulo. Y lo vamos a ir viendo en los siguientes, ¿no? Ideas, bases que definía este proyecto. Entonces, he sacado algunos conceptos dentro de este libro, ¿no? Así piensa el pliego. Del simplex, sin pliego, quiere decir, simplex realmente quiere decir eso, sin pliego, ¿no? Del simple pasamos al duplex, al dos pliegos, ¿no? Eso significa que tenemos un fuera y un dentro. El pliego es tridimensional. Hay un subcapítulo que es la tercera dimensión en este, ¿no? La página tiene dos lados. Se manipulan con la mano. Retórica material. En el espacio abierto se establecen relaciones de reflexividad, de oposición, de contiguidad, de secuenciación. Los pliegues del tiempo es otro de los subcapítulos del libro El Livre. Tiene un dentro y un fuera, como hemos dicho. Tiene un espacio escondido. La extraña promesa es uno de los subcapítulos. Eso, claro, la extraña promesa va mucho más allá, ¿no? Es lo que significa un libro, ¿no? Un libro cerrado que tenemos dentro, ¿no? Y en un pliego nos pasa lo mismo, ¿no? Y al final del libro entero acaba Michel Melot con esta frase, ¿no? A cada uno su libro, a cada uno su fin. Que es un poco, al final sería eso. Bueno, eso lo voy a saltar. Ver un poco rápidamente lo que supuso el trabajo del montaje de las cajas. Ya os sí, os imagináis, con la ayuda de los alumnos también de la facultad. Así el montón, cada país, pues cada participante, ahí están cada participante de cada país, claro, cada uno tenía 20, ¿no? Nos llegó aquí 20 por 20, multiplicar. Así ordenados, los vamos ordenando, después a las cajas, encargamos unas cajas de cartón con el diseño, ahí Ana Soler, la del diseño gráfico. Ya he visto las cajas montadas, hemos hecho un catálogo que está en la página web, un catálogo, eso es la portada y contraportada del catálogo, del pequeño catálogo. Claro, sí, sí hemos hecho también algunas pequeñas expresiones, a veces hacemos más, donde pues ahí veis el índice, algunos textos de reflexión, texto de presentación del proyecto y texto de reflexión, de análisis, un poco de todo el trabajo por esta colaboradora María Prada, que está haciendo de hecho una tesis doctoral ahora sobre el concepto del libro, dentro del libro de artista. Y bueno, y después cada país tenía una doble página con todos los pliegos representados. Bueno, yo voy a enseñar rápidamente porque yo creo que eso es curioso verlo, las distintas exposiciones y presentaciones que se han hecho hasta hoy en día, ¿no? La primera que se hizo fue en Bélgica, en la Academia Royal de Liejas, una presentación así lineal, más sencilla, donde también han hecho un simposio, un encuentro, con una frase que es muy bonita, que puede dar aquí a reflexionar también. Un libro rara vez se hace solo. Entonces, el concepto del libro como algo colaborativo, desde el diseñador, el que hace las fotos, el que lo monta, el que lo cuece. Hay libros de artistas donde hoy en día el artista lo hace todo, pero en general un libro es un trabajo colaborativo. Y entonces ellos habían hecho un encuentro sobre esta idea, ¿no? Aquí lo vemos. Esto fue la exposición en Canadá, en Alberta. Ahí tenemos también 2 centros. Lo presentaron en Francia, el pli de double. De algunos no tenemos fotos, solo carteles. Este es el nuestro que hemos organizado en Pontevedra el año pasado, en abril. La exposición, algunas fotos de la exposición. Aquí nosotros optamos por la explosión, por intentar juntar también un poco por
afinidades, lo hicimos en el grupo de alumnos y cada uno pues iba juntando, estaban todos tirados por el suelo y se iban cogiendo y juntando, buscando afinidades entre los distintos pliegos, como veis aquí, por ejemplo, los de costura, ¿no? De todos los que había ahí de costura. Aquí los que eran como una historia, así como un bosque, un lobo, cosas oscuras, vamos creando historias, ¿no? Aquí veis hay unos ahí que tenían un poco más el tema de las estrellas, del cielo, de tal, ¿no? Tuvimos también una mesa redonda en la que participó Carmen. Esta es la exposición en México. Es muy bonito el montaje de México, veis también, colgado por hilos en el espacio. Así por todo el espacio, aquí veis el montaje. También hicieron un simposio. Realmente es un proyecto que dio mucho de sí, como veis, ¿no? Esto en Taiwán, una presentación ahí tal, donde trabajan. Ahí vemos cómo han juntado algunos por afinidad mejor estética también, ¿no? Bueno, y también temática seguramente. Este otro en Estados Unidos con su cartelito y su presentación sobre estanterías. En Canadá uno, en Quebec, hicieron una presentación también juntando ahí, bueno, voy a ir un poco más rápido. Esta es muy bonita, la presentación está en Argentina, también con hilos, con cables, como veis, para despegar, para poder ver la parte de atrás, y entonces crea también las sombras. Quedó muy, muy bonito también. Todas estas fotos las podéis ver en la página web, en el Facebook del grupo, grupo DX5, no, DX5 y... no es grupo DX5, es DX5 Digital and Graphic Art Research. En Facebook lo encontráis así. Bueno, estos son los que quedan pendientes aún por exponer y por enviar exposiciones, fotografías. La semana que viene se inaugura en Portugal. Y vamos a estar las dos otra vez, también en otra mesa redonda y también en la exposición que se inaugura en Porto. Y hoy estamos con esta. Y ya está. Bueno, a ver si no me he pasado. Me pasó también. Vale. Ponemos lo otro, sí. Qué difícil es hacer. Bueno, pues ahora ya os he presentado antes a Miriam Cantera. Ella va a hablar un poco de las técnicas gráficas, de grabado y estampación y del campo expandido también de la obra gráfica que practica un poco en su taller, ¿no? Y nos va a hablar un poco también del nicho de mercado ese que decía yo, la realidad de una persona que estudia Bellas Artes, ¿de acuerdo? Y que luego monta su propia empresa, porque al final hay que vivir de algo. Sí. Entonces, vamos a ver detrás los pliegos que van a ir pasando, que es la presentación que se hizo en Vigo, que van a ir pasando siempre anverso y reverso, y así también podemos ver un poco el abanico de lenguajes que se han utilizado, ¿de acuerdo? Porque yo creo que al final todos estábamos contando alguna historia y entonces estábamos cogiendo alguna de las técnicas para contarlo, ¿no? Bueno, pues a mí el pliego me llegó ya dado, prácticamente, bueno, pues eso, he participado en él pues como artista, como antigua alumna y bueno, digamos que en el taller de grabado fue algo muy natural encontrarse con que había que hacer una edición de 20 ejemplares, pero el reto, a mi parecer como artista, porque voy a intentar hablar como artista y después hablaré del tema del taller de grabado como lugar empresarial donde hacer arte y vivir. Para mí el reto fue darle una secuencia. Normalmente cuando como artista trabajo en grabado, lo hago exactamente igual que un pintor trabaja en su pintura. No utilizo el grabado como un medio de reproducción de una imagen precreada, sino que según se va realizando la plancha o realizando las superposiciones de estampación, se crea esa pieza. Entonces, el reto era hacer algo que fuera en secuencia, y que además yo, por la parte que me engancha del grabado y del arte múltiple, quería que fuese una edición en la que solamente hubiera pequeñas variaciones, pues eso, como una edición normal de grabado, al uso. Es decir, hay unas pequeñas, digamos, unas reglas que tienes que cumplir, la plancha te tiene que durar lo que dura la edición,
La estampación tiene que ser extremadamente parecida entre sí, nunca salen iguales. Y bueno, con todo eso, además, normalmente haces piezas que se exponen pues eso, en un marco o en una sala de exposiciones, digamos que tienes la posibilidad, la verticalidad. En cambio, al participar en este proyecto, que era un libro, te da la oportunidad de que esa persona lo va a sostener, lo va a tocar, lo va incluso a oler si quiere. Entonces, el tener la posibilidad de sacar el máximo partido, de aportar los máximos elementos para que esa pieza se pueda sentir, no solo con la vista, sino con más sentidos, pues me pareció muy interesante y bueno, me puso en ese punto de hacer algo que realmente se toque, se huela, se vea y se sienta. Creo que eso, como artistas, vamos, estoy segura de que todos los participantes han tenido esa misma inquietud. Me ha sorprendido mucho cuando he ido a ver la exposición, que esperaba mucha más pieza digital, porque bueno, es una herramienta súper potente y maravillosa para todo lo que es trabajo de edición, y me he quedado muy sorprendida porque había muchísimo grabado. Lo ha dicho Ana antes, que muchísimo grabado tradicional, últimas tecnologías y bueno, serigrafía, bueno sí, polímero, litografía, de todo, y bueno, pues gratísimamente sorprendida. Y digamos que ya en la parte de artista que, bueno, tiene que explorar el nicho de mercado después de salir de Bellas Artes, nosotras llevamos con el taller de grabado desde el año 2000. Se enfocó primero como algo más, intentando ocupar todos los planos, el plano expositivo, el plano productivo, el plano formativo. En el taller, además de la sala de exposiciones, teníamos el taller propiamente dicho, pero en el año 2010 hicimos un cambio que fue dedicar todo el espacio con el que contábamos a taller de grabado y de formación. Nicho de mercado en el que uno se puede intentar acomodar o introducir. Pues bueno, aunque parezca difícil de creer, a mí me resulta difícil de creer, pues por la gran cantidad de posibilidades que existen actualmente de expresión en papel, en tela, en 1000 soportes, sigue habiendo gente que quiere hacer obra múltiple, gente que recurre al grabado tradicional para realizarlo. Y bueno, digamos que en el taller intentamos dar soporte a toda esa gente que, tanto artistas que no tienen por qué saber, ahí es verdad que nosotras nos encontramos directamente con artistas que realmente no están interesados en conocer el por qué ocurren las cosas. En grabados, si lo habéis tocado, hay mucha serie de accidentes y de cosas que pasan, químicas y físicas, que no siempre ayudan a la obra, pero muchas veces sí. Entonces, en el taller siempre tenemos abiertas las puertas a hacer esa pieza, de alguna manera, como decías, colaborativa, y sí que nos encontramos con muchos artistas que lo que quieren es pues, resolver esa parte que no les interesa de la manera mejor posible. Entonces, ahí es uno de los nichos de mercado, artistas que quieren hacer grabado, pero no tienen taller o no les interesa encontrar un sitio donde ponerse ellos a trabajar, sino que tienen que dar salida a un encargo. Luego, otro de los nichos de mercado es
gente que quiere aprender técnicas o, bueno, pues, en diferentes formatos, ya sea poco a poco o en cursos monográficos. Y luego, por otro lado, bueno, pues, dentro de las actividades que chupan tiempo del taller, al final también las dos integrantes del taller intentamos tener un hueco en el que seguir con nuestra labor artística. No sé si he respondido. Perfectamente. Bueno, pues Mira, sí. justo estás hablando y están pasando los de Madrid. Sí, mira. Así que nada. Luego nos pararemos. Va a pasar justamente el tuyo. Espera, que te voy a decir. Este es de María Iracheta, este es de Marta Aguilar. Este es el mío. Sí, a contrapunto de Miriam Cantera. Sí. Así que, mira. Pues perfecto. nada más paso la palabra. Gracias. ¿Algo que pasa? ¿Qué pasa? Este. Sí, yo creo que acercamos este. No sé si este está encendido, pero ya. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende? ¿El ordenador necesita eso? No, lo pasa. Lo vamos a pasar. Perdonad, pero que aquí hay un cambio de ordenador. No, pero María José no necesita, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé. Necesito que me Todo esto. Hasta hay que darle aquí, ¿no? Ay, no sale. ¿Te doy aquí, Carmen? Ay, no, yo creo que está al lado. No creo que lo hayan quitado. Si lo vamos a tener que sujetar. Ponlo. Si la directa se abrirá con vista previa, yo creo. Comando mayúscula F se te pone completo. Dale otra vez. Es que estás en reader, no se me pone mucha previa. Si vas a visualización en B, abajo también te lo dejo. O ábrelo con vista previa. Cierro todo y te lo hago. Comando, vete a la primera página y comando mayúscula. F. Bueno, ya está, no estoy todo. Perdón. Pues ahora doy la palabra a María José Subiela Bernat. Ella nos va a hablar de algo que es tan importante como conocer el libro, ¿de acuerdo? También conocerlo para saber crearlo. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta porque va a ser un enfoque totalmente diferente. Totalmente. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carmen, por invitarme a estar entre esta buena reunión. Yo lo que voy a hablar es del libro de arte frente al libro de artista, que es lo que aquí se ha hecho, aunque luego se ha también editado y compilado, como bien he visto en muchas publicaciones ya. Yo me dedico a hacer libros de arte, en realidad a diseñar libros de arte. Por lo tanto, aunque mi trayectoria también viene de Bellas Artes, me especialicé en hacer diseño editorial y sobre todo libros que reproducen arte como estos que estáis viendo aquí, catálogos de exposiciones, monografías de artistas, libros de fotografía, en los que la imagen es fundamental, reproducir el trabajo hecho por otros artistas, bien del siglo XII o bien arte actual, es la prioridad en esos libros. Al ser diseño, estás condicionado por tres factores importantes que influyen en lo que tienes que hacer, que son el cliente, que muchas veces condiciona bastante, un presupuesto que acota generalmente el formato del libro, el número de páginas, las reproducciones que se van a usar, porque hay un tema de derechos de reproducción, derechos de artistas, muchas veces los artistas vivos en España, hasta hace los muertos hace 75 años, se paga mucho derecho de autor. En fin, el presupuesto es muy importante y sobre todo el tiempo. Hay que terminarlo en un momento dado porque hay que entregarlo y porque por esa
colaboración que también se ha comentado entre todos los que participamos en sacar esto, que somos muchos, el diseñador tiene que hacer, pero el editor tiene que editar los textos que el autor previamente ha entregado, que generalmente se suele retrasar, y luego detrás de ti queda la impresión, la encuadernación y la entrega en esa fecha que esa inauguración, esa exposición va a empezar, o que al cliente tienes que darle el producto. Esos son los temas pragmáticos y que nos gustan menos. Con todo eso y con la materia que el diseñador tiene, que son las fotografías, que para el libro de arte tienen que ser fotografías impecables de un buen fotógrafo, lo más puro del diseño, que es elegir la tipografía, qué cuerpo, qué interlínea, qué colores, y sobre todo cómo la distribuyes con una rejilla, con el diseño de esa rejilla en la que el libro discurre y en el que tú estableces la navegación por el libro. Con todo eso se trata de hacer un producto que ya es bello en sí y que tiene que ser sobre todo funcional porque lo estás diseñando. Y aquí es donde enlazo con lo que Carmen me ha llamado, con todo el trabajo que hacéis, que es cómo en esos pliegos se mueve toda esa información. Pasamos quizá al otro de México, que son pliegos que aquí también es algo cerrado, como es la cubierta de un libro, algo, la primera página, el abrir, el anverso, el revés, todos los splash que Carmen comentaba, que aquí son páginas, dobles páginas. Sí, ahora ya vas pasando eso. Ah, lo voy pasando. Y ahora si quieres, sí. Dobles páginas en las que abres y cierras, cierras y abres todo el rato, pero que en el libro, a lo largo de a lo mejor 150 dobles páginas o más, tienes que ir imbricando esos ensayos que generalmente son ensayos técnicos, académicos, en los que tienen mucho texto, con imágenes que tienes a la vez que conocer esos textos para ver dónde las ubicas, para que la lectura, para leerte 30 páginas seguidas de un texto, esas imágenes que lo apoyan tienen que estar bien colocadas en una proporción, y siempre la doble página es tu unidad. Esa doble página tiene que funcionar visualmente, porque el lector seguramente primero mire las páginas, luego se vaya a leer los pies de foto para ver qué son esas y luego siga leyendo el texto. Y a la vez, seguimos pasando, tienes que decidir, a la anterior, hacia arriba, en una ilustrativa, cómo es esta imagen, por qué está ahí, porque a lo mejor el autor está comentando esa arquitectura que hay al fondo, no puedes poner esa imagen muy pequeña, tienes que ponerla grande. Entonces, esta unión que se produce siempre en el pliego, aquí en la doble página, y ese plegado que da al centro, seguimos, que lo puedes enfatizar como aquí, poniendo esa página en blanco, que ya ha cerrado el pliego, como habéis hecho en el libro de artista, o que empieza en el otro lado, lo enfatizas al lomo, en el plegado, en ese punto de encuentro, puedes hacer que funcione y que la doble página se encuentre, o puedes separarlo como antes, o saltártelo como en esta grande, una gran imagen que necesita tamaño en el libro porque está llena de detalles. Eso es lo que el diseñador decide, esa lectura a lo largo de los pliegos y de las dobles páginas, que va a hacer que el libro de arte funcione, sea fluido, se navegue bien por él y sea un placer verlo y hojearlo y tenerlo en las manos, y que al final cada esa doble página vaya funcionando con arreglo a esas buenas fotos y que sea un gusto tenerlo abierto por cualquiera de las imágenes, cualquiera de las dobles páginas, pero que a la vez te puedas deleitar en una de estas imágenes que estás en definitiva reproduciendo el trabajo de otro artista, para terminar haciendo un producto que sea bonito y útil sobre todo. Y bueno, es otra forma mucho más práctica, más pragmática podemos decir, pero que es el pliego, abrir, cerrar, plegar, y cómo haces, el trabajo del diseñador es hacer que esa lectura sea bonita y puedas apreciar esas obras de arte. ¿Quieres que te ponga un tercero? Sí, si quieres ponemos otro ejemplo. Esa, sí. ¿Cómo era? Comando F. Genial. Habría en Acrobat. Bueno, no pasa nada. Lo podemos ver así. Espera. Te lo voy pasando Bueno. yo. Entonces, desde una cubierta, que sería el pliego cerrado en el libro, a ir pasando esas dobles páginas en las que te saltas a veces el encuentro y abordas una pasa a la otra, o
vas combinando las imágenes de forma que, por un orden que a lo mejor te han dado, pero que el diseñador puede saltártelo en un momento dado porque consideras que funcionan estas dos imágenes, por supuesto, pueden ir muy bien. O le das tamaño a una y simplemente dejas un poco de respiro visual. Y así van fluyendo páginas y páginas de los libros, dobles páginas o pliegos, que son dípticos, es como llamamos en el argot del diseño gráfico, del diseño editorial. Y nada más. Hasta aquí mi intervención, que creo que me he quedado... Vale. Bueno, doy la palabra. Ya pensando que estábamos aquí en familia, digo, y estamos en familia. La confianza. Sí. Doy la palabra a Mónica Oliva Lozano, que es docente aquí en la Facultad de Bellas Artes, probablemente todos la conocéis, y también artista, por supuesto, y investigadora del grupo de investigación LAMP, el libro de artista como materialización del pensamiento, en el que intentamos siempre insertar lo que es el libro en la docencia, en esa búsqueda, esa transferencia, que los alumnos la verdad que nos devuelven siempre un producto muy de calidad. Sí. De calidad. Bueno, yo os voy a resumir brevemente un poco los frutos de nuestra investigación y qué consiste nuestro grupo, cuál es nuestro equipo, cuál ha sido un poco la trayectoria que hemos ido siguiendo. Lo vamos a hacer a través de la página web que hemos construido y que aún sigue creciendo y llenándose de contenidos. El grupo lo componemos varias mujeres, todas docentes de la facultad. Como miembros internos de la Complutense estamos Carmen Hidalgo de Cisneros, Marta Aguilar Moreno, Mónica Florensa de reciente incorporación, yo. Fuera de la facultad está Ángela Cabrera, que también es profesora de la Escuela de Arte 10, Eva Santín. Y bueno, el grupo surgió precisamente de la mano de otro profesor, Francisco Molinero Ayala, docente de esta facultad, titular, director del grupo durante 6 años. Él nos convocó, nos reunió y nos planteó la posibilidad de hacer un equipo que pensara en el libro como un medio artístico, que pensara en cómo reflexionar sobre el libro como género artístico, sobre todo en la era digital, ¿no? Donde la reproductibilidad técnica nos ha llevado muchas veces a profetizar la desaparición del libro impreso, y además el libro impreso junto con el libro de artista guardan conexiones, ¿no? Por su origen y su evolución y su tradición, ¿no? Entonces nos convocó. Desde el ámbito docente empezamos un poquito esa trayectoria a plantear la investigación desde la docencia, como profesoras de grabado, como profesores de dibujo, y ahí empezamos a reflexionar, ¿no? Qué tipo de investigación queríamos seguir. Fue en primer lugar el libro de artista como género, que hoy en día es un método docente bastante importante que ofrecer a los alumnos para solventar problemas de pensamiento creativo, ¿no? Porque al fin y al cabo las siglas del LAMP es el libro de artista como materialización del pensamiento artístico, materialización de un proceso creativo que deviene una obra artística. Y ahí decidimos, pues como todas las investigaciones que al principio son iniciáticas y un poco intuitivas, valorar y plantear una serie de objetivos en el que materializar todo este campo tan amplio que teníamos, ¿no? Sin olvidar, como cualquier grupo de investigación, la labor de difusión, de distribución cultural, de conexión, de intercambio de información con otras instituciones y con otros profesionales dedicados a este tema. Comenzamos haciendo publicaciones que las hemos ido colgando en nuestra web. Han surgido de estas publicaciones 4 libros que hemos denominado Cuadernos sobre el libro. Empezamos con el número 0, porque era el primer cuaderno un poco tanteando por dónde iba a caminar la investigación. Luego ya hicimos el cuaderno del volumen 1, que se invitaron, y os invito también a que veáis en la página web porque están conectados con ISU, la plataforma digital de publicaciones. Ya invitamos a profesores de otras universidades, a artistas, a editores, planteamos una temática determinada en cada volumen, algunos tipologías sobre el libro exclusivamente.
Y actualmente, además del 2 y el 3, estamos en proceso con el cuaderno 4. Hemos incluido algunos catálogos de exposiciones que hemos comisariado a nivel individual, cada miembro del grupo, siempre en la facultad, con la temática del libro de artista, ya sea por artistas de fuera, profesionales, o por resultados de un curso académico. Lógicamente, todas las publicaciones han dado pie a organizar mesas redondas, conferencias, donde siempre hemos intentado expandirnos, colaborar con otras facultades. De hecho, hemos hecho una mesa redonda en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla con el grupo de investigación Bibliopegia de la Facultad de Ciencias de la Documentación. También colaboramos con el grupo de investigación sobre el libro de artista de la Universidad Politécnica de Valencia, con Antonio Alcaraz, que ha venido en alguna de nuestras reuniones y ha participado también en tesis doctorales que han dirigido miembros del equipo relacionadas con el libro de artista. En la propia facultad, lógicamente, hemos intervenido en la Semana de las Letras, haciendo también una mesa redonda sobre difusión y mercado del libro arte, intentando siempre llenarla, ¿no?, y nutrirla con gente de fuera, ¿no?, como Juan Lara, del taller de Ogami Press, editor. También con Ivory Press contamos con la colaboración de Moon Yun Chan, coordinadora de exposiciones, con director de la revista Enigma, Enrique González, y así hemos ido, bueno, pues planteando distintas conferencias, a veces como ciclos, como jornadas, otras veces nos han invitado como ponente en la Feria del Libro de Madrid, Más que Libros, nos invitaron a participar en el ciclo de conferencias de actividades paralelas que hacían. En la imprenta municipal hicimos presentación de alguno de los volúmenes. En Arts Libris, que es uno de los encuentros editoriales que actualmente en España tiene mayor repercusión, estuvimos en la segunda y la tercera edición, presentando el grupo, presentando también un proyecto docente, porque sí que es cierto que los inicios del grupo tenían un matiz bastante didáctico, porque considerábamos que el libro era un medio en el que reflexionar desde la docencia. Luego hemos participado en ferias, cada vez nos internacionalizamos un poquito más, ya nos hemos ido a Alemania, contando con la suerte que tenemos de los orígenes alemanes de Carmen Hidalgo de Cisneros, que nos ha permitido, por la facilidad del idioma, poder estar ahí y entrar en contacto también con las ferias y otras instituciones. Empezamos en Artbook Berlin. Bueno, fue lo último. Antes empezamos con Leipziger Buchmesse, que es uno de los encuentros editoriales sobre el libro, con una sección dedicada al libro de arte más importantes de Europa. Entonces nos hizo mucha ilusión que cuando hicimos el formulario les gustara el proyecto y nos cogieran. Y ahí fuimos como grupo de investigación, pero como grupo de investigación como artistas, enseñando los miembros nuestra propia obra. Fue maravillosa la experiencia de asistir, ¿no?, como artista, como editor, y enseñando un poco todo el trabajo. Luego nos gustó la experiencia en Artbook Berlin, también en el Kunstquartier Bethanien, en un centro en Kreuzberg, que es la zona, bueno, de la capital alemana más artística en este sentido, vamos. Sí. Y luego hemos estado también en las ediciones de Más que Libros, lógicamente, como grupo y también como stand de la propia facultad, donde invitábamos a alumnos que seleccionábamos a participar con los libros que han sido creados por distintos docentes. De hecho, Más que Libros hicimos también una intervención en el proyecto Spora, que era una preselección que se hacía antes de la feria para poder enseñar los libros en distintas librerías dentro de la institución artística, en la Central, en la Fundación Mafre, en el CaixaForum, en el Museo Cerralbo. Y luego también lo hicimos, como no, la segunda y tercera edición de Arts Libris, donde ahí sí que cogimos la parte institucional académica y presentamos los proyectos de nuestros alumnos, y además orgullosos del trabajo que hacían, que cada vez tiene, bueno, pues más nivel. Hemos participado, lógicamente, en distintas exposiciones, encantados de participar ahora en este proyecto, el del pliego. Ahora mismo estamos también, que coordina Marta Aguilar Moreno, con una exposición en Argentina, diálogos entre ambas orillas del Atlántico, recogiendo, y además acabará viniendo aquí a la facultad, en colaboración con la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.
Hicimos recientemente una exposición en la Biblioteca Histórica a cargo de Gemma Navarro Goy sobre mitos, entre mitos se llamaba, que además también colaborábamos con otro grupo de investigación, Acis y Galatea, de la Complutense, y con Encuentros Complutense, por favor, que no se me olvide. Bueno, podéis ir viendo, también hemos participado porque nos invitó la Universidad Politécnica de Valencia en el Memorial Emilio Sdún, ahí ya estábamos como artistas seleccionados. También hemos resumido un poco nuestro trabajo de la facultad, ¿no? Con la exposición 8+1 LAMP, en Portugal, la impresión Nuevo Libro de Artista, que coordinó también Marta Aguilar Moreno. Y cada vez intentamos salirnos de nuestro círculo, abrirnos, nos enriquece muchísimo. Tenemos un proyecto que está ahora en camino, que es Purprints Madrid Book Art Edition, a cargo de Marta Aguilar Moreno. Ella le cedieron el testigo para continuar con la 4ª edición de este encuentro editorial, este encuentro gráfico, que se inició también con un grupo de investigación de la Universidad de Portugal, de Oporto, y plantea bueno, ese carácter colaborativo que todos deseamos en una investigación, ¿no? Un libro de arte colaborativo donde se va a hacer un análisis de ese proceso de creación, de ese proceso donde se materializa artísticamente una idea a través de un formato que es el formato libro. Participan profesores de distintas universidades, de la Universidad de Barcelona, Eva Figueras, de la Universidad de Portugal, Graciela Machado, de Italia, de Bolonia, de Palermo, de Brasil, de Porto Alegre, de Polonia. Entonces el encuentro ha sido maravilloso, estamos todavía trabajando en este proyecto, nos encantará enseñar los resultados en cuanto los tengamos. Y lo que ya último un poco por mostraros es, bueno, dentro del proyecto docente y de esta expansión y difusión que estamos teniendo de las actividades que vamos haciendo, tenemos intención ahora de crear una base de datos, una web pública para hacer un gabinete, una colección de libros de artista con los libros que vamos recopilando no solamente de nuestros alumnos, sino también incluso de profesores o donaciones de fuera, para tener ese fondo necesario, un fondo que tendrá un protocolo también para que pueda ser utilizado por la facultad, no solamente desde el punto de vista docente para las clases y las asignaturas que imparten también, bueno, asignaturas gráficas, por así decirlo, sino bueno, a todos los docentes, porque recoge libros de todo tipo, no solamente libros con técnicas de grabado en relieve, litografía o serigrafía, sino libro objeto, libros bordados, que son de nuestros alumnos, planteados en distintas asignaturas, que también han participado en exposiciones, en proyectos que tenían una temática determinada y que creemos que ya es hora de reunirlos, ubicarlos en un lugar, convertirlos en fondo y tener, como otras universidades, un gabinete y una colección de libro de artista. Os invito, más que nada, lo he dicho así como muy resumido, a navegar un poco en la web. También, como exige hoy en día las redes sociales, tenemos nuestro propio Facebook, donde ya de una manera un poco más inmediata podéis ir viendo pues todo lo que se está realizando. Así que ahí os lo dejo, pero bueno, por mi parte esto es todo. Pues muchas gracias. Bueno. No, es que voy a ver si es el PDF, a ver si no me confundo. Creo que lo voy a... Es que luego... Aquí, ¿cómo era? Comando F, comando F. Es que cada uno tiene una... Ay, sí. Bien. Bueno, voy a hacer un poco de cierre y entonces yo he puesto así un título un poco extraño, pero de alguna manera también daba respuesta a preguntas que a lo mejor se han podido quedar en el aire. Por ejemplo, pues el nombre del evento, ¿no? Por esto de navegar por el pliego, abrir, splash, cerrar. Parece que cada actividad que organizo pues siempre meto un anglicismo y eso es una cosa un poco extraña, pero lo quiero explicar por qué lo he hecho y porque además viene conectado pues con esta idea de la navegación que voy a recoger. También voy a recoger un poco ideas que se han quedado aquí ya explicadas, pero de alguna manera pues le quiero volver a dar una vuelta, ¿no? Entonces,
el hilo conductor del libro colaborativo S2 Madrid en sí es un proyecto para mí que también tiene como principio y fin. O sea, yo sí que quise de alguna manera hacer ¿cómo deciros? Hacer un libro en sí dentro del libro, o sea, articularlo ya dentro del conjunto y de alguna manera hacer una convocatoria abierta pero también comisariada, de la que 40 personas invitadas presentaron su propuesta, primero como idea, y se hizo una selección y un comisariado para dejarlo en los 20 que están ahora. Entonces, volveremos a ver si me da tiempo, porque lo quiero hacer muy rápido, porque yo seguramente soy la que me pase y no quiero. Entonces, yo lo he llamado así, en verso y reverso, ya hemos visto, ¿no?, que unos lo hemos tratado así, el pliego por delante y por detrás. Splash pages, quiero explicar qué significa esto de las splash pages, que en realidad se utiliza más en el mundo de Internet y del diseño, y los desencuentros y los encuentros motivados justamente por este libro, porque al final simplemente el montaje es también una propuesta de libro, ¿de acuerdo? O sea, cada montaje que hemos visto, que lo ha dicho Anne, cada propuesta, cada selección es en sí una obra diferente. El hecho de compartir con los alumnos estos 2 días de montaje para mí ha sido un encuentro brutal, pero todo el libro en sí, cada uno de los pliegos también de alguna manera refleja encuentros y desencuentros. Voy a pasar así un poco rápido, ¿no? Estos son los temas que tendrían que haber quedado por lo menos claros, ¿no? El espacio de una hoja plegada, el encuentro que provoca este plegado, la navegación por el libro, ¿de acuerdo? El tiempo. Y aquí os quiero decir tengo una anotación de San Agustín que queda un poco pedante a lo mejor a decirlo, pero digo, qué bonito es lo que dice. ¿Qué es entonces el tiempo? Porque realmente vamos a trabajar un poco con el espacio y el tiempo, y pregunta, ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si me piden que lo explique, dejo de saberlo, ¿no? Y ahí está claro, o sea, he puesto el tiempo, podremos hablar, escribir, consultar, ¿no? Y nunca realmente podremos dar respuesta. Pero estamos trabajando en ese pliego con el tiempo, ¿de acuerdo? De alguna manera vamos a verlo también, el concepto doble desdoblado, que es un poco el que recogía la idea inicial, el valor de la gráfica contemporánea que ha recogido Miriam, ¿no? Es decir, que realmente podemos hablar en el siglo XXI con unos lenguajes y con unas herramientas y unos útiles que son del siglo, pues no sé, a partir del 15, ¿no? Alumnos de grabado en relieve, o sea, estamos hablando de las hojas volanderas, del libro silográfico, de los incunables. Entonces, estamos hablando y podemos hablar en parámetros de actualidad, ¿no? Y no desechar nada. ¿Por qué? ¿No? Borrar disciplinas. Vale, la tirada, las ventajas de la edición, vamos a ver un poco por qué es interesante esa multiplicidad, porque ahora de manera simultánea en todo el mundo se están celebrando estas exposiciones, ¿de acuerdo? Con la misma obra, pero articulada y combinada en un juego de interacción bastante bonito. Bueno, la propuesta que hemos hecho nosotros sí ha sido por países. Nosotros hemos querido respetar de alguna manera la procedencia porque nos parecía que retrataba también la manera de hacer, o sea, cómo se hace aquí, cómo se hace allí o cómo se había propuesto en cada uno de los países. Y que eso también, de alguna manera, nos daba conocimiento sobre ellos, ¿no? Y aceleraba un poco esa especie de intercambio, ¿no? De intercambio de información, de intercambio de experiencias. Hemos hecho también una selección dentro de todos los pliegos, no están colgados los 224, pero sí están puestos en las mesas. Y luego vamos a bajar y pondremos un vinito, si nos da tiempo, y sí, eso yo creo que es lo más importante, el vino, que sea. Y nada, y luego por último la autoría compartida, que si consigo terminar, voy a pasar un poco rápido por esto, la autoría compartida que me gustaría, mis 20 pliegos, he pedido a los artistas que me manden un poco la idea, el statement un poco de qué habían propuesto con cada pliego. Y me parecía de repente que era bonito, ¿no? Porque una pieza tan pequeña, tan ligera, tan delicada, tiene una historia. Y en el conjunto de todo el mogollón y de todo el proyecto, esa historia parece que queda un poco anulada y me gustaba entresacarla, ¿no? Entonces esa idea del pliego, bueno, pues gracias también a Encuentros Complutense, sí vamos a hacer una extensión de la publicación con justamente lo que es el compendio del pliego de Madrid y
un poco con las actas de este encuentro, ¿de acuerdo? Porque es el proyecto en el que estamos trabajando ahora y va a estar realmente rápidamente terminado. Voy a tomar un poco, estoy hablando mucho. Los plegados, el concepto de la doble página, todo esto ya lo ha hablado María José, yo un poco, y aquí de repente cambié un poco lo que era el grafismo, ¿no? El esquema que me venía marcado desde Vigo, y dije, uy, es que yo no lo veo como por delante y por detrás, como está en el pliego, ¿no? Yo sí que quiero que el pliego se abra, que tenga una página, digamos, de portada, y que luego yo lo que tenga en el centro sea el splash, ¿no? Y cierre, ¿no? O sea, entonces yo quise de alguna manera hacer o sea, guardar mucho vuestra estética porque me había parecido un diseño precioso y estoy muy agradecida de que me hayáis invitado, y hacerle ese cambio, ¿no? Entonces, aquí, claro, he hecho una selección donde el splash se me entiende muy bien también en la parte de lo que es el diseño, de lo que es la publicidad, ¿no? Es decir, lo importante que es llegar al centro, ¿no? Os voy a poner muchos ejemplos porque yo cuando cuento esto a mis alumnos a la hora de construir porque hacemos un trabajo de imposición de pliego, y entonces está siempre el núcleo central, ¿no? Y es el núcleo splash, que dices salpicado. ¿Por qué lo usas en inglés? Porque realmente en Internet, por ejemplo, se utiliza, es una página previa a la navegación. Es una página en la que se utiliza un poco para atrapar al usuario, al visitante, ¿no? Para ofrecerle algo, para darle una información concreta, ¿no? Para llamar su atención, para de alguna manera fidelizarlo y que quiera seguir navegando. Entonces, digamos, el splash en este caso lo estamos entendiendo totalmente al revés, porque tienes que entrar dentro de un libro para ver dónde está ese momento que tú decías, yo concibo todo el libro a doble página, pero nosotros a veces no, ¿sabes? A veces buscamos ese centro, porque ese centro te da la posibilidad de, por ejemplo, en este caso de DHL, tener una página que tú puedes pasar para acá, para allá, y entonces, bueno, me parecía bonito traerlo aquí, ¿no? Y decir, es una novedad esto, ¿no? O sea, es decir, fijaros aquí, este diseño que viene con una especie de cadena, ¿no? Que si tiras se rasga, ¿no? O sea, se rasga el papel y dice, acabar con el trabajo de esclavos no es tan fácil, ¿no? Y bueno, cómo en la publicidad se usa. Pero si nos remitimos a un libro, digamos, de finales del siglo XIX, ¿no? De todo el gusto, ¿no? Por lo tradicional, por recuperar un poco lo que es Kelmscott Press y tal, pues vemos que la doble página funciona como lo ha explicado un poco María José, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la revista Jugend, ¿no? Como era muy importante la ilustración, ¿no? Y sobre todo esa página central para darle más margen al artista, porque el artista ahí tenía su nicho de mercado, el artista trabajaba unido al director del periódico, unido a esos equipos, ¿no? Y se les encargaba obra como a Käthe Kollwitz, por ejemplo, ¿no? Se le encargaban litografías para ilustrar las revistas, ¿no? Estos son ejemplos de la revista Jugend que están todos colgados también en las bibliotecas en Alemania a una resolución además preciosa, y veis un poco la calidad de esas páginas centrales, ¿no? Una estética más actual del mundo de la ilustración que no lo quiero dejar a un lado, porque vamos, aquí yo no lo dejo a un lado, aunque estemos en Bellas Artes, ¿no? Entonces, con Rebeca de Outremer, un diseño de Philip Tack, donde está muy compensado justamente por esa página, en vez de ponerla en blanco, jugar esa imagen para darle potencia sobre lo que es la flota vasca y los barcos en el Océano Índico. Y aquí os digo, este es mi punto de partida, ¿no? O sea, el super pop, ¿no? Es decir, yo me compro la revista, ¿para qué? Para tener el poste central, ¿no? Entonces, darle importancia a ese splash, ¿no? O sea, decir, el coleccionable donde de repente pues tenía a Queen y me lo colgaba en mi habitación. Y eso, claramente nos lleva un poco a entender lo que es el concepto de tiempo en el cómic, ¿no? El concepto de splash panel, splash pages. El panel son las viñetas y las pages son las páginas, pero cada uno de los ámbitos, digamos, internet, diseño y tal, nos lo cuenta diferente, ¿no? Un splash pages es aprovechar justamente pues una página para dar un montón de información. También se usa para la cubierta y ahora lo vamos a ver, pero os he puesto ejemplos así de viendo cómo enlaza con todo el tema del dibujo, ¿no? De cómo tú concibes en el espacio-tiempo de una manera simultánea muchas veces en unas viñetas, que vamos a ver también en superviñetas, pero vemos aquí cómo esas páginas centrales, ¿no? Combinan, ¿no? No tienen cortes, no tienen desajustes, porque esos los pueden tener si no están bien editados, y un cómic
es un cómic cuando está editado, y se editan cómics muy baratos y muy caros, pero los muy baratos rápidamente tienen desajustes. ¿Dónde no lo van a tener? En ese núcleo central, ¿no? En esas que yo he llamado splash page, que aquí vemos ejemplos de grandes dibujantes del cómic como Jack Kirby o John Busteman, o lo voy a pasar un poco rápido, con una estética más actual, todo redimensionado por las nuevas tecnologías, por cómo se dibuja ahora, y aquí vemos un poco el concepto tiempo, ¿no? Las super viñetas, ¿no? Todo solapado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Vemos en las portadas cómo va a funcionar como una portada, pero realmente estamos hablando, tú lo has dicho antes cuando has hablado de la cubierta. La cubierta en sí es un pliego por detrás, ¿de acuerdo? Va a funcionarte cuando tú se la quitas, sobre todo si le haces una camisa, ¿no? Entonces dices, realmente, ¿y cómo te funciona toda la imagen, ¿no? Con esta línea clara, que esto es Moebius, Jean Giraud, que a lo mejor no lo he puesto, bueno, ¿sí lo he puesto? Sí. Moebius, los mundos de Dena, ¿no? Entonces vemos esta imagen, este dibujo, que apetece verlo pues en esa escala, ¿no? Enorme. Vemos aquí otra portada con otro tipo de estética. Si tú estás viendo la portada, solamente ves esta parte, ¿no? Pero al desdoblarlo tienes una lectura totalmente diferente, ¿no? No sabías lo que estaba pasando y de repente lo sabes. O Jimmy Liao, o sea, es decir, referencias del mundo de la ilustración, que justamente mirad aquella página central, que es una belleza este libro, que se llama Secretos en el bosque, que además son libros baratísimos. Este señor es un dibujante exquisito, ¿no? Y entonces como de repente en un interior te soluciona pues esa escalera, ¿no? por la que ascender, ¿no? Y hablábamos un poco del tema del juego de la edición. Es verdad que el texto está en alemán y dice donde está mi sol, donde está mi sol brillando, ¿no? O dónde brilla mi sol. Pero bueno, el caso es que cuando tú ves algo editado, tú puedes hacer un juego y ver todos los pliegos en sus montículos, organizarlo, porque había que mandarlo organizado, porque aquello no podía ser un caos, porque cuando hemos ido a montar ahora, ¿estaba organizado o no estaba organizado? Porque si no hubiera estado organizado, hubiera sido dificilísimo. Entonces es verdad que las pautas que dieron desde Vigo fueron importantísimas y yo he recogido el testigo porque si algo tengo es que soy medio alemana. Entonces lo he tenido que estructurar todo mucho para que de verdad el montaje funcionara. Y luego sobre la autoría os pongo esta página que es una portada de New York Magazine, que me parece interesantísimo porque pone ¿quién hizo esto?, ¿no? Y entonces te pone exactamente, bueno, que no tiene mucha calidad, ¿no? Pues quién hizo la fecha, ¿no? Esta revista, quién hizo esta fuente, ¿no? Quién hizo este signo de interrogación, ¿no? Quién hizo la tinta fluorescente. Es decir, que de nada, porque es esta portada, de nada hay unas cuestiones y todo tiene un autor, ¿no? Que se podría haber llevado mucho más allá, ¿no? O sea, es decir, quién se inventó el inglés, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, me pareció bonito para dar pie un poco a nuestro libro. Entonces ahora me vais a permitir que cierre con el libro y con unas breves palabras presentando los pliegos del grupo que ha colaborado conmigo. Así que, bueno, voy a seguir, si lo encuentro, que con tanta agitación me he pasado ya. Totalmente, ¿no? Bueno, pues solamente los voy a poner y leo el título para no enrollarme más, porque así yo quiero abrir un poco el tema a vosotros. Control, a lo mejor calculé demasiado. Bien. En este caso, aunque la navegación a veces funciona diferente, vamos a ver, que además agradezco a Borja Jaume, que ha hecho el audiovisual en el que van pasando las páginas, como os he dicho yo, abrir, splash, cerrar. En Busca del paraíso, de Carmela Saro, Bernardo Quirós, no voy a decir nada más entonces, pero por lo menos vais a poder ver la autoría. Lo voy a ir pasando, este es el mío, lo vamos a pasar rápido. North and South, de Van Santin, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos aquí también cómo está punteado, ¿no? En un intento también de traspasar de alguna manera el papel del pliego y buscar esos espacios interiores, ¿no? Celeste, de Gemma Navarro Goy, también es compañera del grupo de investigación. Europa, decía Ruiz Moya, que habla un poco de Europa y los ríos congelados, ¿no? Esos ríos de cobre que están congelados, pero que en un momento dado podrían despertar, ¿no? Y establecerse. Esto está cosido, lo vais a ver abajo. Además, miro justamente a Iciar, que está aquí, y me hace ilusión que esté. Y entonces ese libro que tampoco se puede abrir porque está cosido y si lo abres los hilos se salen, aunque está calculado para que no se salgan. Las máscaras de José Antonio Vallejo Serrano.
Entre tiempos, de Katarzyna Pacholik, que habla un poco del emigrante, ¿no? Del que está siempre con varias casas en un sitio, no sabe directamente dónde está su casa, está siempre en tránsito, ¿no? Y esa posibilidad de las transiciones, que también lo ha hablado Anne Heiber, las alas de luz de Lidia Benavides, ¿de acuerdo? Esa propuesta de vuelo hacia la luz, ¿de acuerdo? Que es precioso. Dei Cygnus es un libro que vais a ver que tiene un roto, ¿no? Permite ver un poquito lo que se oculta en el interior. Entonces son unos cielos. Esto no es técnica gráfica, esto es de Luis Mayo, esto es pintura, pero lo supo editar, cortó todos los pliegos y los pintó todos con la misma intención. Náufragos de María Iracheta, ¿no? Es decir, el hecho de tener tus pequeños balconcitos, ¿no? Cada uno en su mundo, y parecer que estamos comunicados, pero en realidad estamos todos aislados, como en un momento salvavidas. Esta es una propuesta de Marta Aguilar Moreno, que se llama Atún, ¿no? Que habla un poco de la pesca de las ballenas, ¿no? de intentar evitarla. El contrapunto de Miriam Cantera Ranz, que ya nos ha contado, que habla un poco de los trayectos, de la huella, que se va conformando según va caminando. Nadar en el cielo, con este título tan sugerente. Mónica Aranegui nos propone pues, ese pez que está nadando por las nubes, ¿no? Nadar, que pone por volar por el agua, nadar por el cielo. El cuádruple desdoblado, y aquí me dijo también a Mónica Florenza, que también está aquí, ¿no? Que es un poco la combinación a base de tramas de 4 personas que son importantes, que forman un núcleo de amistad, un encuentro, ¿no? Entonces, como cada una de ellas se va nutriendo de las otras, y entonces vemos esa especie de collage, retrato. Observatorio de Mónica Lozano, a ver, ¿qué quieres decir? No, habla tú. No, pero dilo tú, ya que estás aquí. Esta es la pieza de Mónica, que es absolutamente como dedicada. una especie de bióloga del cosmos, ¿no? En donde te metes en esa mirada íntima y a la vez infinita, ¿no? Un poco esa búsqueda. Deliberaciones de Paz Carpintero Fraile, que también habla justamente eso de liberaciones, no solamente de deliberar, sino de liberarse, ¿no? Es una obra muy íntima, es una obra preciosa, ¿no? Que además reproduce el carboncillo, ¿de acuerdo? Con impresión digital, y que bueno, tenemos aquí a Paz también aquí sentada, que lo podría explicar mucho mejor que lo he explicado yo, porque además todos vosotros habéis hecho, como diría yo, un esfuerzo muy grande por escribir un texto que ha ayudado mucho para mí a querer más los pliegos, ¿no? Como parte también de mi propia obra. Y Minds Construction, de Raquel Algaba López, ¿no? Con esta especie de utillería, ¿no? De saber que no puedes, la mente no la puedes contar, ¿no? Un poco citando lo de San Agustín de antes, ¿no? O sea, es decir, que al final también necesitas que la imagen cuente cosas, ¿no? El libro de conocimiento de Rosana también la tenemos aquí, y a mí me gustaría también que hablara ella y dijera qué es lo que propuso, ¿no? Escribiendo este libro, ¿no? A mano, ¿no? Durante meses, ¿no? Pasando y manuscribiendo, no se puede decir caligrafiando, o pasando, copiando simplemente un libro, ¿no? Que es el libro de conocimiento, que te va a hacer crecer de alguna manera, de dentro para afuera y de fuera para adentro. Y Ofrenda de Sara González, que responde un poco a la idea de los mitos, ¿no? De los mitos un poco que te rodean, ¿no? Y que de alguna manera, mitos cotidianos que los tenemos como heredados, ¿no? Los conocemos de nuestros pueblos, ¿no? De su entorno. Yo soy vasca, del País Vasco, ¿no? Pues si os habéis leído Baztán, ¿no? la trilogía del Baztán, pues ella trabaja justamente esa parte, ¿no? Esa idea de los mitos. Está también aquí Sara González, colaboradora y también ayudante en el montaje. Este es de Trinidad Irisay, Los árboles no me dejan ver el bosque, ¿de acuerdo? Te hace unos planteamientos siempre bastante elocuentes, ¿no? Como intentar contar las hojas que se caen en el retiro en el otoño, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Trini está, pero si estuviera, pues os encantaría conocerla. Bueno, aquí tendría que poner fin, pero veis que al final yo hablo mucho. Mis alumnos ya lo saben. Muchísimas gracias a todas, cada una de vosotras, muchísimas gracias a todos, y ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, que a lo mejor hay que hacerla más cortita, pero bueno. Voy a poner la otra. Bueno. A ver, pues a ver quién se anima.
A ver, que alguien rompa el hielo que decía Icía Ruiz Moya. Venga, por ejemplo ella. Pues que ella tiene aquí. ¿A quién va a romperlo? ¿Control de? ¿Comando de? ¿Alguien? Bueno, Bueno, a mí me gustaría contar una historia, a ver si sirve de estímulo para que pensemos entre todos sobre el tema del libro. Bueno, yo estuve en Japón en una estancia de investigación y me sorprendió mucho ver cómo ellos consideraban la obra sobre papel. Para ellos, tener una obra colgada en vertical, metida en un cristal, es como una obra muerta, porque es como en un sarcófago, ¿no? Entonces, los que trabajamos el papel, los que trabajamos la gráfica, tenemos ese gusto, esa experiencia, esa sensación de cuando sale la estampa, cuando tocamos el papel, cuando es un buen papel. Y para ellos, ellos no tienen las obras colgadas, ellas los tienen en cajones. Entonces, cuando tienen el espíritu para disfrutarlo, lo sacan. Entonces me parece una idea muy bonita y que enlaza con la idea del libro. Porque, por ejemplo, tenerlo colgado ahí es como tener una música y es como una vulgaridad, ¿no? Es como tener una ópera que no estás escuchando. Entonces, cuando tú vas a la ópera, pues te vistes, escoges un programa, escoges una hora, vas y la disfrutas y no estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces me parece una idea muy bonita para pensar en el libro y no solo en el libro, en este caso, en unas características que tiene este proyecto que tiene que ver con el tiempo, es decir, que necesitamos tiempo para disfrutar de la obra, necesitamos tiempo y experiencia para hacer que ese contacto con el papel, para contactar con lo que hay detrás de ese papel, surja, ¿no? Y igual que el tiempo, en un libro le hace falta el tacto, hace falta tocarlo. Todas las obras que están colgadas, pues como que no las podemos tocar, ¿no? Como cuando que vamos a un museo, solo los artistas decimos, uy, nos encantaría tocarlos, ¿no? Hacemos así y a veces nos riñen los que están en las salas, ¿no? Pero siempre queremos tocar, ¿no? Entonces yo creo que el libro de artista, y en este caso este libro colectivo, es un ejercicio de entender la complejidad desde el contacto, desde tocarnos, desde tocar y dedicar un tiempo a desenmarañar ese mare magnum de pensamientos, de sentimientos, que de todos los países nos han venido. Hay muchos temas, muchas problemáticas, muchas texturas, muchas vidas en esos libros. Y creo que al final los libros, en general, los libros diseñados, yo doy clases también de diseño editorial, yo creo que los libros es como una cajita de secretos, ¿no?, que hace falta abrirla, y en el momento que la abres necesitas un tiempo y necesitas tocarlo. No puedes no puedes ver lo que hay dentro si no lo coges, lo tocas, lo abres y lo disfrutas, ¿no? Y ese splash que ella hacía referencia, ¿no?, tiene que ver con esas páginas, esas puertas, porque cada página es una puerta a lo desconocido, una puerta a habitaciones que crean ritmos, que crean silencios, que sorpresas, que tiene que ver con esa narratividad que puede ser entendida como una especie de película, ¿no? Te metes, cuando tú abres la puerta de un libro, la puerta de un libro, estás metiéndote en un mundo que no sabes qué te vas a encontrar detrás de cada puerta, detrás de cada habitación. Y lo mismo hay un splash o lo mismo hay un silencio, pero lo importante es que hace falta el movimiento para tener la experiencia. Y yo eso lo creo, como directora del grupo y coordinadora del proyecto, creo que era uno de los objetivos principales. Nosotros no creemos en el ego de los artistas, por eso estuvimos debatiendo la idea de que no se firmara, y tuvimos que decirlo, por favor, no firmar las obras, porque lo importante aquí no es lo que tú dices o lo que yo digo, lo importante aquí es lo que decimos todos, y que nos tenemos que juntar para escribir una nueva historia, pero no miles de historias. Cada uno va a contar su historia a partir de su orden y de cómo él
cada persona con su afinidad va a encontrar las puertas que le hacen falta para responder a sus propias preguntas. Entonces, como herramienta didáctica, es un proyecto muy interesante porque nosotros el primer día de una asignatura que está dedicada al libro de artista, lo ponemos encima de la mesa y le decimos a la gente que seleccione 5 pliegos y que cree su propia historia. Una historia que está cogida de las experiencias de otros, pero que los asumimos y la ordenamos tocándola y ordenándolo de una manera diversa. Y yo creo que en ese sentido ahí radica lo bonito, la ilusión que ha creado este proyecto a través del mundo, a través de que todo el mundo se siente pequeño y grande a la vez a participar en algo más grande. Y creo que hoy, es pertinente esta idea con todo el tema político que está pasando, ¿no? De que somos una pequeña partícula en el universo, en tiempo y espacio. Y lo importante es que nos entendamos y nos reconozcamos y hablemos y dialoguemos para conformar algo más grande. Juntos hacemos algo más interesante, pero no una sola cosa, sino una cosa mutante. Nosotros describimos este proyecto como un libro mutante, donde todos somos protagonistas. Y yo creo que quería, digamos, decir esto porque es como el espíritu de este proyecto, ¿no? Que está entre medias de ella y yo. Y no sé, a lo mejor sirve de punto de partida para que preguntéis o a ver quién se anima. ¿Alguna? Una reflexión. Mira, hay un... Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la iniciativa, me parece que es interesantísima y que se abre precisamente en esta facultad de una gráfica un poquito expandida, ¿no? Muchas veces la asociamos siempre a las asignaturas que tenemos, cada uno en la suya, ¿no? Y al ver la posibilidad de cómo se puede abrir en la medida de que un libro es capaz de abrir la gráfica y de abrir el mundo de las imágenes o el mundo del diseño y conectar, digamos, determinados territorios, inclusive, pues bueno, la cuestión del pensamiento también, pues me parece eso, una iniciativa fantástica, ¿no? Hay una cuestión solo que me gustaría un poquito quizás como debatir, ¿no? Cuando hacemos una propuesta de estas tan amplia, que pueden ser 200 páginas o inclusive más, porque habéis tenido que acotar el proyecto, no sé, me vienen a la mente las palabras de Saramago, ¿no? En El viaje del elefante, ¿no? Que decía que un paisaje es imposible describirlo con palabras y que por lo tanto para eso es mejor un cuadro, un pintor lo hace mejor, o una fotografía, ¿no? Que digamos que cada problema tiene su medio de expresión característico y en el cual va a poder ser fijado de una manera u otra, ¿no? A mí me parece que el libro, por una parte, es interesante por lo que acaba de decir la ponente ahora, Ana. Me parece muy interesante la reflexión que ha hecho sobre la tactilidad, sobre la posibilidad de crear historias cruzadas con él, pero claro, por otra parte también hay una pérdida. Hay tantísimas imágenes y, digamos, con tantísimas propuestas, hay un momento de mareo, hay un momento de colapso, ¿no? Es un poco Saramago se refería a los 27 verdes, ¿no? Que es imposible describir. Si alguien se pone a decir este árbol tiene un verde oliva, un verde esmeralda, un verde, te aburres, o sea, te pierdes, ¿no? Es preferible verlo en la imagen, ¿no? Entonces esta parte descriptiva del libro, esta parte de que tienes que ir abriéndolo una hoja sobre otra, hace también que haya un momento en que hay una pérdida. Y esa pérdida, yo no sé si la habéis tenido en cuenta y que realmente, bueno, me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre eso. Sí, está claro, nos ha pasado. Es decir, cuando nos ha llegado, nos enfrentamos a esta sobrecarga de imagen, está clarísimo, ¿no? Lo pensamos porque además nosotros nos llega eso multiplicado por 20, es decir, entonces era realmente mucho. Por eso yo creo que la clave está en la exposición, y en la selección que puede hacer cada uno
un poco ahí de sus encuentros que va a ser, aunque esté presentado, como habéis decidido hacerlo ahí por países, que también es una forma de ver cómo cada uno lo enfoca en su lugar, pero cada uno al final instintivamente se va a quedar con una imagen, después con otra, si necesita tiempo. Al final lo que necesita es un poco de tiempo para pararse y seleccionar cada uno. Es verdad que también nosotros, el proyecto global, no hicimos selección invitamos a unos centros, algunos los conocíamos, otros no, porque venían de esos proyectos anteriores con los que he empezado la presentación. Entonces no podíamos garantizar tampoco, digamos, la calidad o lo que iba a enviar en cada centro. Entonces sí que ahí también pudo haber cosas que a lo mejor no nos gustaran tanto, podía pasar, ¿no? Pero eso era el proyecto en sí, ¿no? Eso es el parte también del pensamiento también diferente, ¿no? A lo mejor a nosotros nos parece no tan interesante y a otros les parece al revés, ¿no? Eso era un poco eso. Pero sí que, por ejemplo, en cada centro sí que a veces, aquí hicieron una convocatoria, nosotros fue un trabajo docente y además del grupo de investigación, y en los alumnos tuvimos que hacer una selección porque presentaron muchísimos trabajos. Entonces sí que también algunos centros hubo o convocatoria o selección. En otros no. Entonces fue la complejidad y lo que hace. Podríamos haber puesto un tema. El tema era el pliego, el doble y desdoblado, pero es verdad que es un tema amplísimo, demasiado. Sí que nos pasó esa idea de estar un poco abrumado con muchas imágenes y es lo que tenemos. Pero necesita el tiempo pararse y seleccionar cada uno. Yo diría un poco eso. Sí, y yo creo que es importante la experiencia, un poco lo que decía ella. O sea, el montaje es un poco un performance y nosotros dejamos a nuestros colaboradores que montaran. O sea, que por eso el libro no es un libro mutante, porque la experiencia de percibirlo, de coger lo que tú quieras, es lo interesante, ¿no? En el caso de la exposición, pues bueno, cada uno cogió y bueno, podemos agrupar esto, porque la historia no está en el libro, está en la cabeza de cada uno. Y bueno, y esa es un poco. Pero como también está en la historia. Yo es que también rescato, o sea, como complementariamente, o sea, es decir, sumando, nunca restando, que efectivamente lo que ha dicho Antonio Ragaza es lo de pararse y decir, aquí qué estaba contando, ¿no? O sea, de repente tú miras cuál fue el planteamiento de cada uno de los artistas y los tienes cerca y les puedes preguntar y es una riqueza añadida, ¿no? Que aparte de todo esto digo, voy a hacer un juego y tal, pero realmente, o sea, también rascamos ahí y no es por el ego, es por su historia. O sea, no es tanto por que salga el nombre, porque ves que yo lo he dicho, pero no va a aparecer. Pero realmente creo que cuando nos enfrentamos a esa hoja en blanco tenemos ahí unas posibilidades que primero dan vértigo, pero que te hacen pararte, ¿no? Y en este momento que todo va tan vertiginoso, yo les digo a los alumnos de dibujo, oye, quietos, vamos a pensar. Por tiempo, lo que yo decía. Sí, el tiempo que inviertes también en decir cuál es tu idea, ¿no? Por eso también esta complejidad tan grande y este material tan amplio es un buen material didáctico, porque obliga también a la selección que propone Ana, es decir, ante tantas posibilidades de técnicas, de mensajes, de estética, pues el que se afrente a eso tiene que hacer el esfuerzo de seleccionar. Y entonces yo creo que un material didáctico es bueno. Definir, nosotros coger 5 o 6 pliegos coherentes a los alumnos, ¿no? Y entonces tienen que en ese momento seleccionar. Lo podéis hacer ahora que vamos a ver la exposición y a ver con cuál me quedaría, ¿no? Y entonces ya tienes una mirada activa, digamos, sobre el proyecto. Sí, de hecho en el montaje de la facultad yo de repente, o sea, yo decía, creo que lo tengo que coordinar, ¿no? Y luego dije, uy, pero si son autónomos, son creadores, mis colaboradores, mis ayudantes. Claro. De repente le estoy viendo ahí justamente a Adrián, había hecho toda la pared. Sí. Y lo mejor de todo, la había hecho muy bien. Claro. O sea, que yo digo, bueno, pues es que no hace falta que esté yo detrás. Él ha entendido también cómo puede articularlo, ¿no? Igual que digo este nombre, Cristina, tal, ya sabéis que os estoy diciendo un poco a todos, ¿no? Porque había unos muy rápidos. Y yo dije, menos mal que tengo muy rápidos porque si no, no se hubiera dado tiempo a montarlos todos, ¿no? O sea, que ha sido una dinámica también, es lo que hablaba yo del encuentro, muy, muy bonita. Estoy muy agradecida, desde luego.
la calidad del estudiante siempre es importante y por supuesto está, ¿no? Por eso estáis ahí sentados, bueno, que estáis un poco de manera obligatoria, pero que no, obligada. Voluntario se llama. Pero seguramente habéis disfrutado bastante y seguramente tenéis alguna pregunta todavía por hacer. A ver, que yo veo muchas caras conocidas. Con y el no vinito, con el vinito. Con el vinito, bueno, pues si no hay preguntas, damos por concluido a la mesa redonda y vamos a bajar a inaugurar oficialmente la exposición, que será cuando circule el vino, que estaremos todos un poco más alegres y preguntaremos cosas concretas. O podéis hacer la propuesta que ha dicho Anne de elegir, ¿no? ¿Cuál sería vuestro repertorio? ¿Por qué te paras delante de una obra, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de ella? Se puede tocar, pero con delicadeza. Yo les he dicho con cariño que no se me caigan, que al día siguiente no estén todos por ahí volando. Pero bueno, tienen esa pinta un poco de alas, entonces está bonito justamente esta experiencia de que puedan tocar, que efectivamente en Oriente es que lo pegan, lo tocan y solamente lo conciben si lo pueden de alguna manera, o sea, experimentar táctilmente, ¿no? O sea que vamos a ver. Pues no hay más preguntas. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nada más? Son Pues iguales muchas esos gracias a alumnos en todos, todas muchísimas partes. gracias a vosotras.